Muy bien, vamos a compartir pantalla. Bien, estoy compartiendo pantalla. Estamos en régimen de motor. Está bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, un repaso rápidamente, ¿no? Hemos visto de que hemos visto el principio de funcionamiento de la máquina basados en estos dos eh, tipos característicos de motores, ¿no? El motor de rotor cortocircuitado jaula de ardilla y el rotor y el motor de rotor de Banado, ¿correcto? Entonces, cualquiera de ellos es un motor de inducción o motor asíncrono, como vemos, ¿no? Entonces, hemos visto cómo al cerrar S1 en cualquiera de los dos casos, se genera un campo electromagnético giratorio en el estator, o sea, ese sería el inductor, y el inducido sería el rotor. Y aquí en el rotor es donde se inducen tensiones, ¿no? En ambos lados. En el rotor cortocircuitado, que el número de fases es igual al número de barras. Y aquí también se induce en cada fase, que es un devanado, un rotor devanado, que tiene tres fases, igual que en el estator, ¿no? En cualquiera de los casos, para que aparezca corriente en las fases, en este caso en cada fase y acá en cada barra, ¿no? En cada fase debe estar cerrado el circuito, ¿no? Acá ni hablar, acá siempre está cortocircuitado, así que no hay problema, esto arranca inmediatamente. En este tipo de motor hay que tener cuidado de que esté cerrado, ya sea directamente a los bordes cortocircuitados o a través de una resistencia. Entonces aparecen tres corrientes simétricas, se genera un campo giratorio y ese campo giratorio eh, podemos representarlo por la fuerza magnetomotriz o la inducción o el flujo, ¿no? O el flujo. Ese flujo, por supuesto, que va a tener un giro que le llamamos la velocidad síncrona del campo. NC igual a N1, dijimos acá, ¿no? N sub 1, que se refiere a la velocidad del campo en el estator, que normalmente es 2 arriba, 120 F1 sobre P, ¿no? Si es de 2 polos, 3600. Si es de 4 polos, 1800 para 60 Hz. Y la relación que hay entre eh, la velocidad del rotor expresada en RPM con la velocidad mecánica angular del rotor expresada en radianes mecánicos por segundo es esta, ¿no? Bien, entonces, según la ley de la inducción electromagnética, se induce tensiones tanto en el estator, ¿no? De inducción propia como en el rotor. En el estator, por supuesto que va a ser siempre la velocidad angular eléctrica va a ser omega porque está siendo alimentado por la red. En cambio, en el rotor ya va a ser otro, ¿no? Ya no va a ser omega, va a estar en función de la velocidad del rotor, como dijimos. Hicimos una comparación con el transformador. El transformador, el primario y el secundario son estáticos, no se mueven, por lo tanto, la frecuencia es 60-60 en primario y secundario. En este caso, hemos demostrado de que la velocidad angular eléctrica cuando arrancamos el motor, ni bien cerramos el S1, el interruptor, el rotor está parado. Entonces en ese momento, omega IR es igual a omega, o sea, 377 radianes eléctricos por segundo, ¿no? Eh, pero si el rotor se encuentra en movimiento una vez que arranca, es variable, ahí ya es omega menos P medios, omega mecánica R. Diferencia de velocidades entre el campo y el rotor. Y de ahí aparece
el concepto de deslizamiento que está expresado de esta manera, ¿no? No es otra cosa que la diferencia de velocidades entre el campo y el rotor dividido entre la velocidad síncrona. Es decir, está en PU, ¿no? En PU. A eso se le denomina deslizamiento. Y la frecuencia eléctrica, en este caso ya no va a ser F1. Cuando está el rotor parado es F1, o sea, la misma frecuencia de la red. Pero cuando ya está en movimiento es S veces F1. Muy bien. Eh, si el rotor está cortocircuitado o cerrado, el circuito rotórico del devanado, entonces tendremos, como en el estator, un sistema trifásico de corrientes. Va a generar otro campo. Si fuera de rotor cortocircuitado, M es igual a Z sub 2. Z sub 2. La primera fase, segunda fase, tercera y Z sub 2 fases, ¿no? Y el desfasaje en el tiempo entre los dos, entre cada fasor va a ser gamma prima, el ángulo de ranura en grados magnéticos. Luego ya habíamos visto el régimen de motor, ¿no? El régimen de motor, entonces la máquina asíncrona o de inducción puede trabajar como motor fundamentalmente, ese es su trabajo principal, para eso están inventados y diseñados los motores asíncronos, ¿no? Para trabajar exclusivamente como motor en donde tienen prestaciones mucho más eficientes y es el motor, el caballo de la industria, pero también puede trabajar como generador, es otro régimen. Y otro régimen en casos especiales es generador, ¿no? Generador y también freno electromagnético hemos visto, ¿no? Que es cuando se invierte dos líneas y se invierte el campo y el rotor comienza a girar, a girar en el mismo sentido, pero ya va bajando su velocidad porque aparece un torque electromagnético frenante. Eh, dijimos también que este sistema de frenado se utiliza en los variadores de frecuencia, en los controles de los motores que se programan, ¿no? Eh, si se quiere parar el motor con un freno electromagnético, debe haber un relé de frecuencia, un relé que sense la velocidad del rotor. Cuando pasa por cero, desconecta el switch S1. Pero hay otro método de frenado que es mucho más rápido y exacto. Es el régimen de freno electrodinámico o simplemente freno dinámico. Cuando en plena operación se desconecta de la red y se le aplica a dos bornes cualquiera de las tres una corriente continua con una tensión normalmente menor que la tensión nominal alterna, ¿no? Y el motor se frena rápidamente y se para porque es un campo estático, no está girando. Esa cosa ya, acá estaba el resumen, ¿no? Por eso tienen que analizar bien este resumen. Lo hemos analizado, qué pasa acá, régimen de motor, en donde el torque electromagnético es acelerante, debe coincidir con el giro del rotor. En generador es lo contrario. El freno electromagnético también lo contrario, ¿no? Contrario, para que se frene. Muy bien. Eh, luego, creo que aquí nos habíamos quedado. Vamos a pasar a ver eh, cómo planteamos nosotros el estudio del motor asíncrono o de inducción, eh, ya que es una máquina giratoria y estamos viendo de que la frecuencia en el rotor varía, ¿no es cierto? En el arranque 60 Hz en el rotor, pero cuando ya llega a su operación nominal o en vacío, cuando la velocidad del rotor es casi igual a la del campo, la frecuencia es pequeña.
Entonces, prácticamente en operación la frecuencia del estator es 60 Hz y la frecuencia de rotor es mucho menor, ¿no? Porque este deslizamiento es pequeño. Este deslizamiento está entre 0,01 a 0,08, imagínense, ¿no? Entonces, eh, bajo esas condiciones del motor en operación giratoria, es imposible de poder estudiar la máquina eh, bajo los mismos conceptos de la teoría fasorial, utilizando un plano complejo temporal que se llama diagrama fasorial y sus ecuaciones correspondientes, hallar su circuito equivalente, igualito como se hizo en transformadores, ¿no? Entonces, eh, para poder representar dos, tres circuitos en un solo plano complejo temporal, es decir, en un solo diagrama fasorial, es necesario que la frecuencia eléctrica de los circuitos sea la misma. En caso contrario, no se puede. Por lo tanto, de ahí viene ya el análisis, todo lo que tenemos que hacer para que nuestro motor con rotor giratorio se vuelva en un motor equivalente con rotor fijo. Bien, por eso acá dice reducción de la máquina asíncrona con rotor giratorio a una máquina asíncrona con rotor fijo. Bien. Dice el estudio y análisis de una máquina de inducción con rotor giratorio se torna dificultosa, pues esto implica que las frecuencias de la corriente son diferentes. Ahí está, ¿no? Para la corriente primaria estatórica, F1. Para la secundaria rotórica, F2, S veces F1. Y bajo estas condiciones no es posible representar en un mismo plano complejo temporal, que viene a ser el diagrama fasorial, las magnitudes eléctricas primarias y secundarias. En consecuencia, es necesario reemplazar la máquina asíncrona giratoria por su equivalente con rotor fijo. Sin embargo, este cambio no debe implicar ninguna variación en el proceso de transformación electromecánica ni en las relaciones de potencia de la máquina. Entonces, cuando seguramente han, por ejemplo, el teorema de Thevenin, ¿no? O de Norton, son métodos de análisis de circuitos en donde se simplifica, pero para simplificar eh, un sistema grande a uno pequeño, se tiene que considerar varios requisitos, ¿no? De que la transformación electromecánica o eléctrica, en este caso de circuitos, no cambie, sea invariable. Eh, todo, si uno analiza con el circuito real o el circuito reducido, debe ser lo mismo. Entonces, bajo esas condiciones es porque las pérdidas, las reactancias, todos los parámetros son los mismos, ¿no? No hay mayor problema en circuitos eléctricos o electromagnéticos estáticos, pero en circuitos giratorios como el rotor, estamos viendo de que hay necesidad de reducir, ¿no? El rotor giratorio a rotor fijo para que la frecuencia sea la misma, 60 Hz. O porque cuando arranca el rotor está fijo y es 60. En consecuencia dice, es necesario reemplazar la máquina asíncrona giratoria por su equivalente con rotor fijo. Sin embargo, este cambio no debe implicar ninguna variación del proceso en la transformación, ni en electromecánica, ni en las relaciones de potencias de la máquina. Esta reducción es posible por cuanto al girar el rotor, las fuerzas magnetomotrices F1 y F2 y los flujos φ1 y φ2 siempre giran a la misma velocidad síncrona. Los dos campos están sincronizados, pero el rotor está asincronizado, ¿no? Gira a otra velocidad. En la máquina síncrona, los dos campos
de excitación, la reacción de armadura y el rotor están sincronizados, giran a la misma velocidad. En este caso no, solamente los dos campos giran a la misma velocidad, como hemos demostrado más arriba, y el rotor a otra velocidad. Entonces estos dos flujos forman un campo giratorio resultante. Por lo tanto, el diagrama fasorial será idéntico en ambos casos en cualquier momento de tiempo. Además, dice, si el rotor gira con una velocidad constante, en régimen estacionario el valor eficaz de I sub 2 y su desfasaje phi sub 2 respecto de sub 2 son constantes. Es decir, la corriente que hemos visto, la corriente I sub 2, ¿se acuerdan? Hemos visto acá E sub 2 y por acá hemos visto la corriente I sub 2, ¿no es cierto? Y este es el ángulo psi sub 2 del circuito rotórico. Entonces, eh, para hacer estas reducciones, frenar el rotor, la magnitud de esta corriente no debe variar ni tampoco su desfasaje. Eso es lo que nos dice, ¿no? Eso es lo que nos dice. En régimen estacionario, el valor eficaz de I sub 2 y su desfasaje respecto de E sub 2 son constantes, ya que su resistencia activa R2 y su reactancia de dispersión X2 sigma son constantes. Constantes. En la máquina con rotor fijo, es importante esto, miren, en la máquina con rotor fijo no existe, no existe transformación de la energía eléctrica en mecánica. ¿Por qué? Porque el rotor va a estar parado, ¿no es cierto? Va a estar parado, frenado va a estar. Entonces no hay transformación electromecánica de la energía eléctrica en mecánica y viceversa, ¿no? Por lo tanto, al pasar a la máquina con rotor fijo, la potencia mecánica que debe generarse en el eje del motor debe ser reemplazada por otra potencia eléctrica equivalente. Esta potencia mecánica debe ser otra potencia eléctrica, porque somos circuitos estáticos ya, ¿correcto? Entonces, eh, vamos a ver acá relaciones de parámetros no reducidos para el paso a la máquina con rotor fijo. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto, relaciones de parámetros no reducidos del rotor, ¿no es cierto? Para el paso a la máquina con rotor fijo, que necesitamos conocer los parámetros reales del rotor, o sea, la corriente I sub 2, E sub 2, la fuerza electromotriz inducida, la impedancia del rotor, etc. Y de ahí partimos todo, ¿no? Entonces, comenzamos diciendo que la fuerza electromotriz por fase inducida en el rotor por el flujo resultante, ya la suma de los dos flujos, ¿no? Es para n igual a 0, s igual a 1, F2 igual a F1. Entonces tenemos la ecuación de la fuerza electromotriz, pi por raíz de 2 F1 en efectivas del rotor y por el flujo. Ese es con rotor fijo, cuando no está en movimiento, ¿no? En el arranque, por ejemplo, ¿no? Y para el caso de que el rotor ya esté en movimiento diferente de 0, S diferente de 1, y a F2 es igual a S veces F1. Entonces, aquí debería ser F2, ¿no? Pero como está parado, es F1. Ahora, F2 es igual a S veces F1. Reemplazamos acá. Reemplazamos. Y eso es con rotor giratorio, ¿no es cierto? Y hacemos una comparación, una relación entre los dos y obtenemos que la fuerza electromotriz inducida en el rotor en movimiento, porque ya hay un deslizamiento en movimiento, es igual a S veces SU2. Quiere decir que SU2, cuando está parado el rotor, es más grande, ¿no? Es más grande.
Y cuando está en movimiento, se multiplica eso por 0,01, 0,03, 0,08, etc. Es mucho menor, ¿no? Esa es la diferencia. Por supuesto, ¿verdad? Cuando ustedes tienen lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? En el esquema de cuando hemos determinado con la mano derecha o los tres dedos de la mano derecha la dirección de la fuerza electromotriz, la fuerza con la mano izquierda, etcétera, hemos estado viendo el movimiento relativo del conductor ubicado en el rotor respecto del campo. Entonces, eso es importante. Eh, si ustedes tienen un campo giratorio, acá están las barras, ¿no? Cortocircuitadas, y acá hay un campo giratorio que está girando a 1800 RPM, mecánico, ¿no? Eh, Velocidad mecánica es 1800 RPM. Y el rotor está parado. La inducción, ya saben de que esto en forma muy simple es igual a B por L y por la velocidad lineal, ¿no es cierto? Por la velocidad lineal. Y hay también acá hay un seno, ¿no? ¿No es cierto? Seno. Seno de eh, alfa, vamos a poner, ¿no? Alfa. Y eso es entre B, las líneas de flujo, y la longitud del conductor. Y siempre va a ser 90, ¿no? ¿No es cierto? En las máquinas eléctricas se cumple, porque su configuración geométrica constructiva nos dice que el campo va a atravesar perpendicularmente a los conductores ubicados en el rotor. Por lo tanto, esto siempre va a ser 1, ¿no? 1. Y queda esto, ¿no es cierto? Eh, entonces, mientras haya velocidad, hay fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Mientras haya velocidad. Si esta velocidad se hace cero, no va a haber fuerza electromotriz inducida. Cuando se hace cero, la velocidad de este conductor, de estos conductores, cuando, cuando el rotor alcance un giro de 1800 RPM también, ¿cierto? O sea, se sincroniza, ¿se da cuenta? Ahí, si estamos parados acá, mientras sea menor de 1800, como dijimos anteriormente en la figura que hemos analizado para determinar la dirección de la fuerza electromotriz, corrientes, etc., mientras esté por debajo de 1800, nuestro movimiento relativo de nosotros respecto al campo es hacia el sentido antihorario, ¿no es cierto? Una vez que alcanzamos 1800, ya estamos sincronizados. El rotor con el campo están estáticos mutuamente, ¿no? Ya no hay ni diferencia de velocidades. Entonces ya no va a haber fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, si es que pasa 1800, otra vez aparece, pero va a cambiar de sentido ya la fuerza electromotriz, las corrientes, etc. ¿Correcto? ¿Eso está claro? ¿Está claro? Digan por favor si está claro o no. No escucho. Sí, está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, proseguimos. Eh, también estudiamos, ¿se acuerdan? El efecto skin, el efecto superficial, cuando un conductor
está alimentado o está recorrido por una corriente alterna, aparece un efecto superficial o efecto skin, en donde la densidad de corriente se tiende a desplazar hacia el exterior. A mayor frecuencia de la corriente alterna, mucho más desplazamiento hacia la periferia, y en el centro va quedando un área, una sección que no se utiliza, ¿no? Y va aumentando la resistencia de ese conductor porque va bajando la sección, ¿no es cierto? Porque la resistencia, o mejor dicho así, la resistencia de un conductor o de una bobina es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección. Entonces, esto es lo que implica ahí, ¿no? Entonces dice, cuando el efecto skin superficial es considerable, entonces ahí varía R2 y L2, ¿no? Que está en función justamente de la frecuencia del rotor o el deslizamiento. Sin embargo, este efecto puede ser considerado en forma especial y con errores de presión se supone que R2 y L2 son constantes, porque ya va a estar con una velocidad ya constante. Ya no va a variar S, ya no va a variar F2, ya va a ser constante ya, por eso. Por lo tanto, R2 y L2 asumimos que es constante. Bien, entonces tenemos la reactancia de dispersión del circuito secundario, al igual que conocen ustedes de la reactancia de dispersión del circuito secundario del transformador. De la misma manera acá, ¿no? Tenemos reactancia de dispersión del circuito secundario o rotórico, el cual será proporcional al deslizamiento, porque eso sí está en función de la frecuencia, ¿no es cierto? X2 sigma, que es deslizamiento, ya está en movimiento, ¿no? S nos dice que hay un deslizamiento ya, que es igual a omega sub 2 por L2. Omega sub 2 es igual a 2pi F2 de rotor. Y finalmente, ¿qué podemos decir acá? Que F2 es igual a S veces F1, ¿cierto? Por lo tanto, la, la reactancia de dispersión rotórica en movimiento es igual a S veces la reactancia de dispersión rotórica cuando el rotor está parado. Esto es cuando está parado, ¿no? Y esto cuando está en movimiento. Está en función de la frecuencia o del deslizamiento. Ahí está. X2 sigma es la reactancia de dispersión cuando n igual a 0 o F2 es igual a 1. La impedancia total del circuito secundario para n igual a 0, Z sub 2, R sub 2 más JX2 sigma. Pero si está en movimiento, ya va a ser Z2S, donde hay un deslizamiento, R2 más JS veces X2 sigma, lo que hemos visto acá, ¿no? X dos veces X2 sigma, S veces. Bien, entonces esa es la del motor real, es esto, ¿no es cierto? Este es del motor real, porque el eje está en movimiento en un motor real. Bien, entonces dice, si al devanado secundario, en el caso de un motor asíncrono de rotor devanado, donde para el arranque de repente insertamos una resistencia o en plena operación para regular la velocidad también. En ese caso, dice, si al devanado secundario es conectado una resistencia exterior en la máquina con rotor devanado, entonces a sus componentes deben incluirse la impedancia de la carga, como si fuera una carga, ¿no? ZL, la corriente secundaria para cualquier deslizamiento será, ahí tenemos, mira, I sub 2 en para cualquier deslizamiento, ¿no? O sea, la máquina está en operación. Cuando está en vacío, cuando no hay carga en el eje, ninguna carga mecánica, el,
el deslizamiento es casi cero y la frecuencia rotórica también se hace casi cero, muy pequeño es. Pero a medida que se va cargando el rotor, el eje, la velocidad va bajando. Acuérdense, la velocidad n del rotor va bajando y va creciendo el deslizamiento. También va aumentando la frecuencia. Pero esa variación no va a ser muy notoria, ¿no? Porque el rango donde varía de vacío a la carga nominal es pequeña, acuérdense. Estamos hablando de esta, ¿no? S o N, acá es 1. Si S es 1, acá es N0, ¿no es cierto? 0. Si S es 0, N es NC, ¿no es cierto? Porque S es igual a NC menos N sobre NC, ¿no? Si todos son iguales, S es 0, ahí está. Entonces el torque puede ser así, ahí está, la característica mecánica, y una carga de un ventilador, por ejemplo, eso, este es el torque del motor y este es el torque de la carga. El punto de operación está acá, ¿no? Ahí está, ese nominal. Si quitamos esa carga, la desconectamos del eje, esto va a bajar acá, ahí. Y este es S0. Entonces, esta distancia es pequeña, pequeña. Quiere decir entonces de que esta ecuación es para cualquier caso, esté con carga, esté sin carga, lo que sea, es esta ecuación cuando está en movimiento. Ahora, es importante entender la parte física de esto, que es simple, miren, este paso matemático que hacemos acá va a ser muy simple. Y con eso nosotros pasamos a la ecuación de la corriente con rotor fijo. Miren, para pasar a la máquina con rotor fijo, o sea, en donde fijo esto es 0, por lo tanto S es igual a 1, dividimos, dice el numerador, este numerador, y el denominador, todo esto, entre S, entre S. Y se obtiene, lógico, acá se va, acá también se va, y aparece R2 entre S. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí ya se convirtió, se frenó el rotor. Y la frecuencia F2 es igual a F1. ¿Qué significa eso? Significa que con la fiabilidad que la ecuación fasorial de la corriente, primero, estas dos deben ser iguales en módulo, ¿no es cierto? O sea, se igualan. Luego, el, el desfasaje con respecto a la SU2 debe ser constante también. No debe variar ni en fase ni en módulo. Entonces, con la finalidad que la ecuación fasorial de la corriente secundaria, al pasar a una máquina con rotor fijo, no varíe su módulo ni fase, es necesario con el circuito secundario se introduzca una impedancia equivalente a Z equivalente R2 entre S más JX2. Entonces acá damos un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si S fuera 0,05 y R2 fuera, por ejemplo, un ohmio, R sub 2, si fuera un ohmio, y esto fuera 0,05, va a salir 1 entre 0,05, 20. O sea, en 20 veces va a aumentar esta resistencia. ¿No es cierto? Entonces, comparando, dice, en las dos ecuaciones, asterisco con dos asteriscos, ¿no? Significa que al pasar a la máquina con rotor fijo, la fuerza electromotriz aumentará en 20 veces. Esto también, ¿no? Porque acá
está saliendo S de ahí. Entonces esta fuerza electromotriz va a crecer en 20 veces. Por lo tanto, la impedancia también tendrá que aumentar en 20 veces. Bajo estas condiciones, el módulo y su 2, así como su ángulo de desfasaje, quedan constantes. Y acá está, ¿no? El desfasaje, que es arco tangente de X2 sigma S en movimiento sobre R2. Dividimos, o esto en movimiento es igual a S veces X2 sigma, como lo vimos acá, ¿no es cierto? En movimiento. Ahí está. Y lo dividimos a los dos entre S, no varía para nada, ¿no? El phi 2 es constante, no varía. Bien, entonces podemos trazar el diagrama fasorial preliminar que representa al circuito rotorio, al circuito rotorio. Ahí tiene, mira, el flujo, ¿no? Un sentido, pueden hacerlo volteado también, pero acá lo estamos haciendo para que en adelante, en el transformador también es así, ¿no? Pero finalmente todos los fasores van a estar arriba, ¿no? Pero en el motor se mantiene la forma como estamos viendo, ¿no? Eh, el flujo y tenemos cuando el rotor está parado o está en movimiento, igual la fuerza electromotriz respecto al flujo siempre va a estar desfasado o atrasado en 90 grados, ¿no? Entonces es importante señalar que este diagrama fasorial está girando en este sentido, ¿no? Omega su 2 está girando en ese sentido, ¿no? Como cuando ya tengamos nosotros el circuito equivalente y el diagrama fasorial común para los dos circuitos, ahí ya esto va a ser omega, ¿no? Omega. Eh, en este caso, cuando está inmóvil el rotor, a 90 grados de flujo se genera esta fuerza electromotriz, que es mayor que la fuerza electromotriz en movimiento. Por supuesto, tiene que ser mayor. Hemos visto cuando hemos dibujado de que según según esta ecuación, por la velocidad periférica o lineal, hemos visto de que si tenemos acá los conductores y el campo está girando acá a 1800 RPM eh, y el rotor puede estar parado o puede estar girando a 1750, por ejemplo, RPM. Va a haber tensión inducida, ¿no es cierto? Va a haber. Pero si el rotor comienza a girar a 1800 RPM, ya no habrá tensión inducida porque esta velocidad del rotor con respecto al campo es cero. Cero es. Muy bien. Entonces, a medida que se va retrasando, va bajando la velocidad del rotor, va creciendo la fuerza electromotriz. Por eso este es grande, ¿no? Y acá está su diagrama fasorial completo. Ahí tenemos eh, menos JX2 sigma. Entonces eso lo estamos sacando de acá, ¿no?
lo sacamos de acá, ¿no? Por ejemplo, esta, acá tenemos las dos ecuaciones, perdón. Acá tenemos las dos ecuaciones. Ahí está, ¿no? Entonces, de acá podemos tener qué cosa. Eh, las dos ecuaciones podemos tener acá, ¿no? Las dos ecuaciones factoriales podemos tener de la siguiente manera. 0 en el rotor está cortocircuitado, igual S veces E2 menos R2 por I sub 2 menos J S veces X2 sigma por I sub 2. Ahí está. Cuando está en movimiento, ¿no? Y cuando está parado, y aquí mismo tenemos 0 igual I sub 2 menos R2 por I sub 2 menos J X2 sigma por I sub 2. Ahí está. Que es lo mismo lo que hemos hecho. Podemos escribirlo así, nuestra ecuación, ¿no? De acá estamos hallando I sub 2. O de aquí hallamos este diagrama factorial. Y esta ecuación lo dividimos entre S. Todo esto lo dividimos entre S en los dos lados. Acá queda I sub 2, R2 entre S, y acá desaparece S. Y acá está. Acá sería R2 entre S. R2 entre S. Ahí están las dos ecuaciones. En base a esas dos ecuaciones es que obtenemos este diagrama factorial. Ahí está. El color negro corresponde cuando está frenado. Acá está. Esto es cuando está frenado, ¿no? Esos dos. Y la corriente, como ya hemos determinado anteriormente, siempre está en este cuadrante y tiene este sentido, porque el circuito rotórico es un RL, siempre es un RL, ¿no? Más R que L, pero ahí está, ¿no? Entonces, tiene este sentido con un ángulo psi sub 2 respecto a I sub 2, y como es menos JX2 sigma por I sub 2, menos J me indica de que el sentido que va a girar a 90 grados con respecto a la corriente I sub 2 debe ser en sentido horario, ¿no? Horario, ahí está. De acá, ahí está, ¿no? Horario. Y finalmente, la otra componente, menos R sub 2S por I sub 2, con signo menos, o sea, opuesto a la corriente I sub 2, hasta cerrar, ¿no? Porque debe ser cero esto. Ahí está, la suma es cero, ¿no? Estamos viendo un jaula de ardilla, un rotor cortocircuitado. Podría no ser cero acá, perdón. Aquí podría no ser cero, puede ser B sub 2, cuando en el rotor es un rotor devanado y haya cierta tensión, ¿no? Solamente cuando está cortocircuitado es cero, pero si hay una resistencia conectada a cada fase, ya no va a ser cero. Entonces acá estamos generalizando, y ya sea de rotor devanado o jaula de ardilla o rotor cortocircuitado, ambos están cortocircuitados. Los tres bordes cortocircuitados, y acá por los anillos, ¿no? En el de jaula. ¿Correcto? Entonces, ahí están y como I sub 2 no cambia, para los dos es el mismo, ahí está.
Y el ángulo absciso 2 tampoco hemos visto que no cambia, ¿no? En módulo ni en fase. Ahora la otra expresión, en movimiento, ahí está. E su 2S más pequeño va a ser, por supuesto, porque acá el deslizamiento es casi cero, ¿no? Mucho más pequeño. Cuando S se hace cero, cuando el campo con el rotor está girando a 1800 RPM, ahí se hace S0, ¿cierto? Entonces, no va a haber, entonces no va a haber, no va a haber corriente, nada. O sea, ese régimen no existe en la máquina asíncrona. ¿Ya? Eh, Eso lo puede alcanzar solamente con ayuda de un motor externo conectado a su eje, pero solo nunca va a alcanzar esa velocidad. Entonces, lo mismo, ¿no? Seguimos. E2S menos J, S veces también pequeño, y nuevamente se cierra. Esa es la diferencia entre las dos ecuaciones trazadas fasorialmente, ¿no? ¿Por qué la diferencia de tamaños? Por el deslizamiento, ¿no? Y ahora vamos a hacer el circuito rotórico cortocircuitado, con rotor giratorio, ahí está, esto, y con rotor fijo. ¿Alguna pregunta tienen? Muy bien. Continuamos entonces. Dice la igualdad de las dos ecuaciones de la corrida, ¿no es cierto? Cuando el rotor está en movimiento y cuando está fijo, el rotor demuestra que al pasar a una máquina con rotor fijo, en lugar de la resistencia R2, que era un ohmio, acuérdense, ¿no? Y creció en 20, ¿no es cierto? Porque era 20, resultaba 21 entre S, ¿no? Este circuito debe tener R2 sobre S, ya no R2, sino R2 sobre S. Ya no 1, sino 20 ohmios. Quiere decir que la resistencia debe incrementarse en la magnitud de, acá está justamente, 20 ohmios acá. Acá es 20 ohmios, mire. Esta resistencia, o 19, perdón. Porque R2 entre S, acuérdense que era un ohmio, ¿no? Entre 0,05, el ejemplo, 20, menos 1, 19. Todo esto debe ser 19 ohmios. Esta resistencia justamente es la resistencia adicional, en donde cuando dijimos arriba de que como el rotor no va a girar, eh, por lo tanto en su eje no va a haber potencia mecánica. Entonces cuando pasamos a frenar el rotor, esa potencia mecánica que debe generarse en el eje del motor para mover la carga, etcétera, debe ser igual a una potencia eléctrica, ¿no es cierto? A una potencia eléctrica. Es justamente esa potencia eléctrica se va a dar aquí en esta resistencia adicional. ¿Vale? En esta resistencia adicional. Esta resistencia adicional para el motor, cuando S es mayor que cero, acuérdense que es esto, ¿no? ¿Sí? Este generador y motor, ¿no? Acá es 1, 0. Esto es motor entonces. S mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Y el generador es S menor que 0 y mayor que menos infinito, teóricamente. Entonces, este motor será mayor que 0. Y hablar, ¿no? Porque acá el deslizamiento va a ser positivo en el motor, pero el generador va a ser negativo. Para el generador, ¿ya está? Eh,
Esto es infinito, ¿no? Acá es infinito, no es omega. Infinito debe ser. Esta resistencia adicional va a ser negativo en el generador. ¿Ven? Luego dice la potencia electromagnética, o también le llaman la potencia convertida, ¿no? También le llaman en algunos libros la potencia convertida. Es la potencia que atraviesa mediante el campo por el entrehierro, ¿no? Transmitida del estator al rotor mediante el campo magnético a través del entrehierro. En ambos casos serán iguales. En ambos casos van a ser iguales, ¿no? Entonces, será m sub 2 igual por i sub 2 al cuadrado por R2 sobre S. Ahí se va a dar la potencia electromagnética. De la misma manera, las pérdidas eléctricas en el devanado, m sub 2 por i sub 2 al cuadrado por R sub 2. Esa es la potencia, eh, las pérdidas en el cobre del rotor. Y la potencia mecánica, la potencia mecánica entonces será igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre igual a la potencia eh, mecánica. ¿Está bien? O sea, debe cumplirse eso, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos acá un rato, aquí, miren, aquí, ¿qué cosa es lo que tenemos acá? Esto es, eh, si nosotros lo multiplicamos acá, eh, igual, ponemos, ¿no? Igual. R2 sobre S, multiplicamos, por supuesto, según el número de fases, ¿no? M sub 2 por R sub 2 entre S por I sub 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Ya estamos hallando las pérdidas en esa resistencia. Eso menos igual a esto, ¿no? Igual. M sub 2 por R sub 2 por I sub 2 al cuadrado. Igual. Acá también. M sub 2 por 1 menos S sobre S por R sub 2 y por I sub 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué cosa es? Acá se da la potencia electromagnética o la potencia convertida que atraviesa el entrehierro mediante el campo magnético. Menos, ¿esto qué es? Las pérdidas eléctricas en el cobre del rotor, trifásicas, ¿no? Todas son potencias trifásicas, por eso estamos poniendo o si es un rotor cortocircuitado, el número de fases correspondiente, 24, 36 ranuras, igual al número de barras, ¿no? Eh, Esto es las pérdidas en el cobre del rotor, igual a la potencia mecánica. En realidad acá es una potencia eléctrica, ¿no es cierto? Pero anteriormente habíamos dicho de que para compensar la potencia mecánica que desarrolla el rotor
real en movimiento, al frenar lo reemplazamos. Una potencia mecánica por la potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica acá está, que es igual a la potencia mecánica. ¿Correcto? Y eso es lo que estamos escribiendo acá, miren. Potencia electromagnética M2 y su 2 al cuadrado por R2 en 3. ¿Bien? Y de la misma manera, las pérdidas de cobre, ahí está. Miren, potencia electromagnética menos pérdidas en el cobre, acá está, igual a la potencia mecánica. Ya sea cuando el rotor está parado o cuando está en movimiento. Va a ser la misma, va a ser, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en la máquina con rotor fijo, la potencia mecánica es cero. Se recalca acá, ¿no? Se recalca. Vamos a frenar. Muy bien. Entonces, dice la máquina con rotor fijo, la potencia mecánica es cero. Pero en la resistencia adicional se desarrolla una potencia eléctrica. Eso es lo que hemos explicado ahorita, que debe ser equivalente a la potencia mecánica desarrollada por el rotor real en movimiento. Acá está. Entonces ahí está, M2, pusimos M2, 1 menos S sobre S por R2 por I sub 2 al cuadrado. Ahí está. En consecuencia, la potencia eléctrica consumida y la resistencia 1 menos S sobre S por R2 de la máquina fija o de la máquina con rotor fijo es igual a la potencia mecánica que desarrolla la máquina giratoria. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, ya deben ir captando eso, ¿no? Ya, las potencias que estamos ya eh, incluyendo en el análisis. Muy bien. Ahora, eh, dice reducción del devanado rotórico al devanado estatórico. Como ya hemos reducido, ¿no es cierto? Ya hemos reducido, prácticamente tenemos un transformador circular. ¿Se dan cuenta, no? El primario es el estator, el secundario el rotor. Ahí está. Imagínense un transformador convencional, ¿no? Pero este es circular y hay un entrehierro. Esa es la diferencia. Ya está parada el rotor. Entonces, ahorita la frecuencia en el estator es 60 y en el rotor también 60, ¿no? Según a lo que hemos llegado. Eh, ¿Cuál es la diferencia sustancial entre este transformador que hemos reducido del motor con el transformador real? De que este tiene un entrehierro, por lo tanto, una reductancia eh, grande, ¿no? Para el campo. Y por lo tanto, la corriente magnetizante que ustedes conocen en el generador, o la corriente de vacío, en el transformador, perdón, en el transformador, normalmente está alrededor del 5% de la corriente nominal. Pero en este caso, tratándose de una máquina circular con entrehierro y que también ya es un transformador, la corriente magnetizante o de vacío ya no va a ser 5%, sino puede llegar al 50%, está entre el 20 y 50% por el entrehierro, debido al entrehierro. Ahí necesita, para vencer esa reluctancia, la fuerza magnetomotriz debe ser más grande y la corriente debe ser mayor, por eso. ¿Ya? Entonces, vemos la reducción del devanado rotórico al devanado estatórico. Ya vamos a hacer lo mismo que hicimos en el transformador, ¿no? Reducir el circuito secundario al primario o primario al secundario, pero en este caso en el motor asíncrono
eh, fundamentalmente se considera la reducción del secundario al primario, o sea, del rotor al estator, nada más. Dice los parámetros del circuito primario y secundario serán del mismo orden si el número de espiras por fase de cada devanado son iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, primero reemplazamos el devanado real secundario por otro reducido, que le llamamos ficticio, ¿no? El cual, el cual será idéntico al primario, por supuesto, porque ya están reducidos, ¿no? El mismo número de fases, el mismo número de espiras, etc. Además debe tener el mismo número de fases, espiras por fase e iguales factores de devanado para el armónico fundamental. 2. Las corrientes y tensiones reducidas deben ser tales que no varíen en absoluto el proceso de transformación electromagnética y las relaciones de potencia en la máquina. Se supone que las ranuras rotóricas son rectas, por lo tanto el factor de inclinación vamos a asumirlo igual a 1. ¿Se acuerdan que en algún momento, cuando estuvimos viendo las características constructivas del rotor cortocircuitado Hall ardía, en algún momento mostramos unos dibujos, esquemas donde eh, las barras se veían inclinadas, ¿no? Ahí expliqué de que no eran colineales y se hacían especialmente inclinadas respecto al eje para disminuir los armónicos superiores ocasionados por la forma dentada del estator y el rotor, debido a eso. Vamos a suponer que son rectas, ¿no? Que no hay inclinación. El flujo giratorio generado en el estator, ¿sí? Induce en el devanado real del rotor en reposo. Acá está, ¿no es cierto? Eso es. Cuando está parado, F1 es igual a F2. Ahí está. Pero esto es la fuerza electromotriz inducida en el devanado rotórico, o en las barras, como sea, en efectiva R y el flujo. La fuerza electromotriz en el devanado reducido debe ser igual al inducido en el devanado estatórico. Esto mismo es lo que han hecho en el transformador. SU2' igual a SU1. Por lo tanto, si estamos igualando eso, entonces aquí debe ser pi por raíz de 2 por F1 y el N efectiva del estator ya no del rotor, ¿no es cierto? Porque ya estamos reduciendo por el flujo. Las dos ecuaciones, de estas dos ecuaciones se tiene la siguiente relación. ¿Qué cosa es? La relación de transformación que ustedes conocen en el transformador. O en este caso le llamamos factor de reducción de fuerzas electromotrices y tensiones, que es igual a eso, la relación de estos dos, ¿no? A su B, SU2' entre SU2 o lo que es lo mismo SU1 entre SU2, lo cual es la relación de espiras o igual que en el transformador del primario entre el secundario, miren, N efectivas del estator entre el N efectivas del rotor. Bien, la corriente real ISU2 origina la fuerza magnetomotriz fundamental máxima, la cual conocemos esta expresión, ¿no es cierto? ISU2 sobre 2, 4 sobre pi raíz de 2 por ISU2, ¿no? La corriente máxima, y acá está raíz de 2, N efectiva de rotor entre P. Esa es la fuerza magnetomotriz fundamental máxima. Esta corriente reducida y su 2' debe originar la misma fuerza magnetomotriz fundamental, o sea, deben ser iguales, para satisfacer la invariancia de potencia, que es uno de los requisitos. Entonces le ponemos a esto F2', ya no va a ser M2, ¿no es cierto? Porque ya estamos reduciendo todo. M2 ya no, sino M1.
Por ahí de 2 igual. Aquí n efectivas ya del estator, ya no del rotor. Y acá es I sub 2 prima. Listo. Como estos dos deben ser iguales, F2' a F2 para mantener constante la potencia, ¿no? Y de transformación en la máquina. Entonces, de esta igualdad obtenemos el factor de reducción de corrientes, ¿no? Eso en transformadores no lo han visto, ¿no es cierto? Solamente se utiliza la relación de transformación o de espiras. Pero acá tenemos otro factor de reducción de corrientes que viene justamente de la relación entre estos dos, igualando esto, ¿no? Igualando F2 igual a F2', obtenemos de que aquí va a ser, aquí hay que corregir esto. Aquí debe ser 2. 2 debe ser ahí. M sub 2. Se puede esperar. ¿Qué ha pasado con el lápiz? Ya, acá debe ser 2, ¿no? 2 debe ser ahí. 2. Arriba es M1 en efectiva del estator. eh, Abajo M2 por N efectiva de rotor. Lo cual es I sub 2 entre I sub 2 prima. ¿Bien? Entonces, el factor de reducción de corrientes es la relación de la corriente real del secundario entre la corriente reducida del secundario. Ese es la, eh, el factor de reducción de corrientes. Mientras que el factor de reducción de tensiones o fuerzas electromotrices es SU2' entre SU2, ¿no? SU2' entre SU2 o S1 entre SU2. Bien. Para la máquina con rotor de jaula se tiene que, ya hemos indicado y hemos explicado eso, ¿no? Número de fases es igual al número de randuras rotóricas. Número de espiras por fase 0.5. Factor de vanado 1. Se tiene que tener en cuenta eso. Para la máquina con rotor de vanado, M2 igual a M1 igual a 3. N efectiva de rotor, esto lo conocemos, ¿no? Esto lo conocemos. El número de espiras reales de rotor por el factor de vanado que está compuesto por el factor de paso y el factor de distribución. Eh, Miren, nuevamente acá, ¿no? Debemos conocer esto. N fase de rotor real. El número de grupos cuando, como la conexión de los devanados normalmente es por polos, entonces el número de grupos es igual al número de polos. Por el número de bobinas por grupo y el número de espiras de cada bobina. Ese es el número total de espiras por fase en el rotor, ¿no? Cuando es devanado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, mire, ya estamos entrando a la ecuación fasorial de tensiones de la máquina asíncrona con rotor giratorio y parámetros no reducidos. Bien, todo lo que hemos hecho hasta el momento, a excepción de determinar el factor de reducción y de corrientes y de tensión, hubiéramos pasado de frente acá. De frente hubiéramos pasado acá. O, nuevamente vamos a... Miren, acá está la ecuación que escribimos
para el diagrama fasorial, ¿no es cierto? Para este diagrama fasorial eh, había un diagrama, una ecuación fasorial cuando estaba en movimiento y el otro diagrama fasorial cuando estaba parado el rotor. Ahorita estamos comenzando como si el rotor estuviera girando todavía, como si el rotor estuviera girando. Acá está, miren, ahí está. Entonces, dice, suponiendo que el circuito secundario rotórico se encuentra normalmente en cortocircuito, por eso V2 igual a cero, y despreciando las pérdidas magnéticas en el estator y rotor, asimismo, tomando las reactancias de dispersión X1 sigma igual a X1 ya, para que se aparezca más al transformador, ¿no? X2 sigma igual a X2, es del primario y del secundario. Entonces tendremos lo siguiente, miren. Esta es la ecuación del transformador en el primario, miren, ¿ve? Es el mismo, ¿no es cierto? Es el mismo, del primario. V1, la fuerza contra electromotriz fasorialmente menos S1 más R1 I1 más JX1 y 1. Y del rotor, tal como hemos analizado eh, la fuerza electromotriz, la reactancia, hemos visto, esta es, ¿no es cierto? De la ecuación asterisco, ¿se acuerdan arriba? Y hay dos asteriscos de la corriente, donde era la corriente I sub 2 igual a S veces S 2 entre R2 I sub 2 más J SX2 y 2. De ahí obtenemos esto. Todavía de esa ecuación hemos pasado a la 2 asterisco dividiendo por S, ¿no? Todo. Y lo frenamos el rotor. Eso mismo vamos a hacer acá. Pues ahí están las dos ecuaciones de tensión del primario estator y del secundario rotor. Ecuaciones de tensión de la máquina síncrona con rotor fijo frenado y parámetros reducidos. Vamos a ver ahora. Esto es normalmente en cortocircuito, pero está en movimiento, ¿no? Acá está en movimiento el rotor. La transformación de la máquina con rotor giratorio ahora a otra con rotor fijo, como quedó explicado más arriba, es necesario para conseguir que ambos circuitos operen a la misma frecuencia. Ya es 60-60 en ambos. Y de esta manera conseguir la analogía al transformador convencional con la diferencia solamente del entrehierro. Seguidamente se aplican los mismos procedimientos y técnicas de análisis de operación utilizados para el transformador. Con esta finalidad, la ecuación fasorial de tensión rotórica está dividida o la dividimos entre el deslizamiento. ¿Qué es lo que hemos hecho acá, ¿no? Para pasar, nos hemos adelantado para explicar ciertas cosas, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho acá está. Este es en movimiento, hemos dividido entre ese numerador y denominador y hemos obtenido esto. Pero esto lo hemos escrito ya en función de la tensión que es igual a cero y obtuvimos la, esta ecuación. Ahí está. Y acá la vamos a dividir. Entonces, eh, dice, eh, hemos llegado al transformador, utilizamos los mismos procedimientos de estudio. Con esta finalidad, la ecuación fasorial de tensión rotórica la dividimos entre el deslizamiento S, cuyo paso significa al frenado del rotor. Nuevamente, hacemos y luego se procede a reducir o reflejar los parámetros del circuito secundario rotor al circuito primario estator. Las tensiones corrientes y resistencias serán reducidas utilizando los factores de reducción de tensión y corriente obtenidas más arriba. Acá está, ¿no? Recordamos eso, ¿no es cierto? Y acá está, miren, acá está. Eh, entonces tenemos, acá falta, a ver, claro, acá falta, aquí ya
Miren, ya no hay S, ¿no? Miren, en la ecuación, esta ecuación la dividimos entre S todo, izquierda y derecha. Acá desaparece S, acá también, y acá R2 entre S, ¿correcto? R2 entre S. Ahí está, ¿no? S2, X2, ya no hay S, ¿no? Y acá debe aparecer un S, por supuesto. Aquí debe aparecer un S. Ahí está. Un S, ¿no es cierto? Hay que corregir eso. Y luego de haber frenado el rotor, reducimos los parámetros del circuito secundario al primario. Al primario. ¿Para eso qué hacemos? Eh, como aquí retrocedo un poco. Ahí, miren. SU2' reducido es igual a sub b por SU2. Por lo tanto, multiplicamos acá la ecuación ya dividida entre S, multiplicamos por A sub b a los dos lados. A sub b, acá también A sub b, ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá también, ¿ven? Acá debía aparecer el S, ¿no? Que nos hemos olvidado. Y luego, eh, la corriente reducida y su 2' debe ser igual a, pasamos acá y este pasa dividiendo, debe ser igual a la corriente real entre el factor de reducción de corrientes. Por lo tanto, donde hay corriente, acá hay corriente, ¿no? Acá hay corriente, entonces lo multiplicamos por A sub i y lo dividimos entre A sub i. I sub 2 entre A sub i es I sub 2'. Ahí está, de frente, ¿no? I sub 2 real entre A sub i que hemos dividido y para que no varíe también hemos multiplicado, esto se convierte en I sub 2'. Lo mismo acá. A sub i multiplica y divide A sub i. I sub 2 real entre A sub i es I sub 2'. ¿Listo? Está claro, ¿no es cierto? Entonces, esto será, pues, indudablemente S sub 2', ¿no es cierto? S sub 2' menos J. Esto, a esto se le denomina A. Es el factor, es la multiplicación, ¿no? Es la multiplicación de los dos factores, mire, de corriente y de tensión. Y se convierte en otro factor que viene a ser el factor de reducción de impedancia, resistencia, reactancia, todo. Entonces, este X2 que está siendo multiplicado por A se convierte en X2' y la corriente ya está, ¿no es cierto? La corriente ya está y sus 2'. Menos, lo mismo acá, este factor de corrección de impedancia, resistencias por R2 real se convierte en R2' entre S y por I sub 2'. Listo. Ahí está la ecuación. Y por supuesto acá cero, ¿no? Cero. Ahí está. Entonces, donde A es el factor, ¿no? De los dos eh, factores de reducción de corriente y tensión, factor de reducción de resistencia. Por lo tanto, tal como le hemos señalado,
este R2' es igual a A por R2. Y X2' es igual a A por X2. ¿Correcto? X2. Bien. La ecuación, entonces, finalmente la ecuación todos toma la forma, tal como acabo de borrar y lo escribí ya, eh, toma esta forma, ¿no? Ahí está. 0, ya está. Esta es la ecuación fasorial de la tensión en el circuito secundario de rotor, con rotor fijo y parámetros reducidos. Finalmente se puede escribir el conjunto de ecuaciones, dice, fasoriales de la máquina asíncrona con rotor fijo reducido al circuito primario, que representa el circuito eléctrico equivalente y que a su vez describe la operación de la máquina asíncrona o de inducción en cualquier régimen. Entonces pasamos a, acá tenemos las ecuaciones. Ahí está. Ya tenemos el motor con rotor fijo ya y parámetros eh, secundarios o rotóricos reducidos al primario o el estator. B1 menos S1, todo fasor, más R1 por I1 más JX1 y 1. Ecuación de tensión del estator. Ecuación de tensión del rotor, la que acabamos de obtener, ¿no? Ahí está. Es. Y como en el nuevo motor con rotor frenado y parámetros reducidos se cumple esto, ¿no? S1 igual a S2. Acá está, de acá S2 es igual a, todo esto pasa al otro lado sumando. Ahí está. Fijo equivalente, ¿no es cierto? Del fijo, la fuerza electromotriz del rotor fijo equivalente. Y también podemos escribir de esta manera, ¿no? S1 igual a S2' menos Zm por zeta y magnetizante. Y magnetizante, la corriente magnetizante o menos, entre paréntesis, R sub m minúscula más JX sub m minúscula, cierra paréntesis, multiplicado por la corriente magnetizante. Ecuación de fuerzas electromotrices. Y finalmente, la corriente. Y la corriente magnetizante es igual a la corriente primaria más la corriente secundaria reducida al primario. Ecuación de corrientes. De aquí podemos tener lo siguiente. Entonces, esa corriente es la que tiene mayor interés para nosotros, ¿no? Porque es la corriente que va a entrar por el estator de la red, ¿cierto? Lo que va a consumir el motor. Entonces podemos escribirlo también, esta ecuación, de otra forma, que es mucho más apropiado para análisis de la máquina. I sub 1 igual a I sub m más, pasa al otro lado con signo menos, ¿no? Con signo menos. Menos I sub 2 prima. De esta forma es mucho más apropiado escribir la ecuación de corrientes, como veremos más adelante. Entonces, una vez que tenemos esto, se darán cuenta que acá esta última ecuación de fuerzas electromotrices corresponde a la rama magnetizante, ¿no es cierto? Que ustedes también conocen el transformador, a la rama magnetizante. Y ahí está la resistencia R sub M y la reactancia, que están en serie, ¿no es cierto? Están en serie. O sea, la rama magnetizante en serie. Y tenemos lo siguiente, circuito equivalente en T. Aquí tenemos la rama magnetizante en paralelo. Miren, acá está B1, ¿no? B1. Tenemos la corriente I1 que está entrando, R1, X1, ¿no? La resistencia activa del devanado primario, del estator,
la reactancia de dispersión del devanado primario, la rama magnetizante, que en este caso está representado en un circuito paralelo, que ya no es Rm minúscula, ¿no? Aquí está en serie, Rm minúscula, Rxum minúscula. Esta sí va a ser la misma, ahí está. Pero como están en paralelo, esta corriente magnetizante se divide en dos, ¿no es cierto? Una activa y otra reactiva, que va a ir a la reactancia magnetizante, ¿no es cierto? Que necesita potencia reactiva. Y la M sub M mayúscula activa es la que va a la resistencia activa, ¿no? En donde eh, se incluyen las pérdidas en esta resistencia multiplicado al cuadrado por esta corriente, las pérdidas magnéticas y algunas veces se incluyen acá las pérdidas mecánicas también, las pérdidas mecánicas. En su momento se aclarará todo eso. Entonces, y por acá tenemos, por supuesto, S1, ahí está, S1, que dice acá, S1 es igual a S2'. Acá está, S1 es igual a S2'. Y podemos escribir ecuaciones adicionales, ¿no? Con respecto a esto. Por el lado rotórico, X2', la reactancia de dispersión del devanado rotórico, la corriente, I sub 2', I sub 1, I sub M es igual a I sub 1 más I sub 2', pero podemos escribirlo de esta manera, ¿no es cierto? Invirtiendo esta corriente con signo negativo hacia el otro lado. Aquí se dan las pérdidas eléctricas en el devanado rotórico, ¿cierto? En el cobre, ¿correcto? Si multiplicamos a esto, M sub 1, ¿no es cierto? Como ya está reducido, M sub 1 por R2' por I sub 2' al cuadrado, ¿cierto? Eso sería las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Y esto qué cosa es? ¿Se acuerdan? La potencia disipada en esta resistencia, ¿cómo se le llama? ¿Alguien puede decir cómo se le llama a esta potencia disipada en esta resistencia adicional? ¿Se acuerdan? Es el equivalente a la potencia mecánica. Claro, la potencia mecánica que desarrolla en el eje el rotor real cuando está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí te multiplicamos, eh, sería en este caso M1, ¿no es cierto? Acá también M1 porque ya están reducidos. M1 por 1 menos S sobre S por R2' por I sub 2' al cuadrado, ¿no es cierto? Esa sería la potencia mecánica. Y la suma de estos dos, ¿qué cosa es? ¿Qué potencia viene a ser? Regresamos la suma, ¿no? Si nosotros sumamos estos dos, ¿qué cosa viene a ser? Miren, vamos a regresar acá un rato. Acá, ¿no? Miren, 1 menos S sobre S por R2', ya reducido, ¿no? Al que hemos visto. Y este R2', están en serie. Si sumamos, este pasa al otro lado, ¿no? Al otro lado. 1 menos S sobre S por R2 más R2, R2, R sub 2, ¿qué cosa es? R2 entre S. ¿Y eso qué cosa es? Acá está. R2 entre S por I sub 2 al cuadrado por M2, la potencia electromagnética, ¿no? Entonces, podemos decir lo siguiente también. Acá sí.
Si nosotros lo escribimos para el circuito equivalente que acabamos de concebirlo con el circuito magnetizante en paralelo, decimos tambi' de que esto es igual a M1 por I sub 2' al cuadrado por R2' sobre S. ¿Te das cuenta? La potencia electromagnética debe ser la misma, con parámetros reales, con el rotor en movimiento, aunque acá ya está frenado. Pero cuando es reducido al primario, es esto, M1, etc., ¿no? Debe ser igual. Si más adelante vamos a tener otro circuito equivalente, mucho más amigable para el análisis de la máquina, que se llama circuito L invertida, también parecido al transformador. Van a ser otros parámetros ya con otros factores de reducción. También debe ser igual a los parámetros de otro circuito, no debe variar. Entonces, esta es la potencia electromagnética. Entonces, si nosotros sumamos en el diagrama equivalente acá, esto es igual a R2' entre S, ¿no es cierto? Y aquí se da la potencia electromagnética. Aquí se da si es que está disgregado de esta manera, aquí se dan las pérdidas eléctricas en el cobre y la potencia mecánica. ¿Bien? Y la suma de esos dos es la potencia electromagnética. ¿Correcto? Muy bien. Bien, si estuviera con una rama magnetizante en paralelo, entonces acá tendría una variación pequeña, ¿no? Porque acá, miren, acá acá está en serie, ¿ves? Acá está en serie, ¿se dan cuenta? Entonces ya no se divide la corriente en activa y reactiva. Acá es solamente la corriente magnetizante. Entonces, para este caso está escrito esta ecuación. Pero si nosotros tuviéramos, entonces esto es para la rama magnetizante, la rama magnetizante en serie, en serie. Si fuera la rama magnetizante en paralelo, entonces tendríamos menos Rm por I sub m, igual a menos J xm por, acá es activa, ¿no? Acá es activa y su m reactiva. Así tendríamos que escribirlo, ¿no? Rama magnetizante en paralelo.
¿correcto? Esa diferencia, ¿no? Hay que tener. Eh, en transformadores normalmente es más cómodo estudiarlo con la rama magnetizante en paralelo. En el caso de motor, hay que ver la comodidad, en qué momento, bajo qué condiciones de análisis, de problemas, se puede utilizar uno u otro. Y la transformación también se puede hacer, ¿no? Si conocemos los RM y XM en serie, podemos pasar tranquilamente a una conexión en paralelo, ¿no? Transformar, ¿no es cierto? Eso no hay problema. Entonces, hacemos esa observación y pasamos. Entonces, cuando la rama magnetizante está en paralelo, ocurre esto, miren, siempre. R sub M mayúscula siempre va a ser mucho mayor que XM mayúscula. Pero cuando pasa a serie, es lo contrario. RM va a ser mucho menor que XM. Eso es un criterio que debemos tener en cuenta, ¿no? Para por lo menos darnos cuenta si estamos haciendo bien los cálculos, si hay coherencia entre estos parámetros, ¿no? No puede ser XM menor que RM, ¿no? En serie. Tampoco en paralelo no puede ser RM mucho mayor o mucho menor que XM. Entonces eso hay que considerar siempre, ¿no? Como un criterio para chequear lo que uno está haciendo durante el análisis de la máquina. Muy bien, entonces este es el circuito equivalente 1 con circuito magnetizante en paralelo y el circuito 2 con circuito magnetizante en serie. Y aquí, miren, lo hemos puesto así, R2' en 3. Cualquier forma podemos escribirlo, ¿no? De acuerdo a la conveniencia, si es necesario en el análisis incluir la potencia mecánica y las pérdidas en el cobre, así lo hacemos. Si no es necesario solamente la potencia electromagnética o convertida, o eléctrica también a veces le dicen, R2' en 13. Y esa es la suma, como hemos indicado, ¿no? De los dos. Y aquí se da la potencia electromagnética. Muy bien. Eh, tenemos un circuito equivalente 3 ya reemplazadas con las impedancias, ¿no? Con las impedancias, miren, del circuito primario estatórico, del circuito secundario rotórico ya reducido al primario y la rama magnetizante en serie, ¿no? Acá está en serie, ¿correcto? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, más adelante vamos a utilizar esto para deducir algunas ecuaciones y poder explicar particularidades del motor, ¿no? Para pasar a otro circuito, a otro tipo de circuito mucho más amigable. Entonces dice, en régimen de operación normal estacionaria, ¿no es cierto? F2 es igual a S veces F1, mucho menor que F1. Es importante eso. ¿Por qué? Por lo tanto, dice, las pérdidas magnéticas en el rotor se aproximan a cero. En consecuencia, la resistencia R sub M en la conexión mayúscula, en la conexión, la rama magnetizante en paralelo, conectada en paralelo a la restancia magnetizante XM, equivale a las pérdidas magnéticas en el núcleo estatórico, cuando F1 es constante, en la red, ¿no? A C60 y constante. Y su magnitud es tal que se cumple. Ahí está. Pérdidas en el núcleo estatórico del fierro, M1 por RM por I sub M activa, ¿no es cierto? Y además, S1 es igual a IM activa por RM. Entonces, si conociéramos, por ejemplo, la fuerza electromotriz
y las pérdidas en el fierro, podríamos determinar la resistencia magnetizante, ¿no? La resistencia activa que determina las pérdidas en el fierro del estator. Entonces, eh, en adelante, mire, ya estamos ya viendo por qué es las pérdidas en el fierro del rotor igual a cero. Acuérdense que las pérdidas en el núcleo ferromagnético de cualquier máquina electromagnética eh, tiene dos componentes, ¿no? ¿Es cierto? Pérdida por histéresis y pérdida por la corriente parásita Foucault, ¿no? Y ambas están en función de la frecuencia. No me acuerdo cuál de ellas es al cuadrado, ¿no? Pero ambas están en función de la frecuencia. Y si esta frecuencia de rotor es muy pequeña, se asume que es cero. ¿Cuándo se hace cero la frecuencia esa? Cuando el rotor está girando a la misma velocidad del campo. Cuando ya no hay tensión inducida, nada, ¿no es cierto? Pero eso nunca va a ocurrir. Entonces, pero a fines prácticos se estudia, por ejemplo, cuando estudiamos ya la operación de la máquina en función de las ecuaciones fasoriales que hemos hallado y el diagrama fasorial, eh, vamos a asumir el vacío ideal, así como lo escuchan, vacío ideal. Vacío ideal es cuando S, el deslizamiento es igual a cero. Quiere decir que la velocidad del rotor es igual a la del campo, pero es algo ideal, pero sirve para el análisis de la máquina, ¿eh? Entonces, como esta frecuencia de rotor es casi cero, por eso es que las pérdidas en el fierro se van a despreciar. Y las pérdidas en el fierro solo corresponden al rotor, al circuito primario. ¿Correcto? Delta PF1 puede ser determinado por cálculos, tal como estamos viendo acá, o experimentalmente para una determinada S1 y se cumple que RM, tal como lo hemos señalado en el circuito equivalente, ¿no? RM mucho mayor que XM. Se puede obtener el circuito equivalente con la rama magnetizante en serie, similar al transformador, utilizando ZM igual a RM más JXM. Y ahí tenemos, ¿no? Circuito equivalente 2 que hemos visto y se cumple RM menos XM. Entra la potencia eléctrica P1 y sale por el eje una potencia útil en el eje, ¿no? P2. Bien, ahí nomás nos vamos a quedar, ¿ya? Después ya vamos a ver lo anterior. Más bien, traten de ver, por favor, voy a dejar de compartir. Miren cuántas personas vienen, ve. ¿Por qué hay tanta falta? No sé, muy pocos vienen. Eh, Acá hay principio de operación de un motor asíncrono, ¿ya? Vamos a ver rápidamente para terminar. Principio de operación. eh, En Bit tenemos hasta 20 funciones de seguridad para hacer mejores tus viajes. Bit, tu seguridad no es un mito. De todos los motores, los de inducción son los más usados. Son los más baratos, robustos y fáciles de mantener. ¿Están viendo En este el vídeo vamos a video? aprender cómo funciona un motor de inducción trifásico. Sí, profesor. Sí, se ve, ingeniero. Sí, ya. Tiene dos partes principales, el estator y el rotor.
estator es la parte que permanece estática o estacionaria, mientras que el rotor es la parte que gira. El interior del estator se fabrica en acero al silicio u otro material de alta permeabilidad magnética que favorezca el flujo. Además, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, el material se lamina y las láminas se aíslan eléctricamente unas de otras mediante barniz u oxidación. La parte exterior del estator es una carcasa de acero o hierro forjado. El devanado pasa a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente alterna trifásica pasa por este devanado, produce un campo magnético giratorio. Vamos a explicar esto paso por paso. Un cable por el que pasa corriente crea un campo magnético a su alrededor. El sentido del campo puede determinarse con la regla del sacacorchos o regla de la mano derecha. Considera ahora el devanado trifásico más simple posible, es decir, 3 espiras como estas, una por fase. Fíjate en el esquema superior. En el instante que hemos etiquetado como 1, en números romanos, la corriente entra en la parte derecha de cada fase. Si miras el gráfico de la derecha, vas a observar que la corriente de las fases azul y amarilla es de casi la misma intensidad y la de la roja bastante más elevada. Fíjate ahora en el esquema de la izquierda y verás que la mayor intensidad en la fase roja se ha representado con una flecha mayor. Utiliza la regla de la mano derecha y decide si estás de acuerdo con el campo representado, tanto en la figura de la izquierda como en la parte superior. Vamos a avanzar al instante siguiente. Fíjate cómo evoluciona la corriente en el gráfico de la derecha hasta llegar al instante 2. Aquí las fases roja y azul se igualan y la amarilla llega a 0. Comprueba la situación de las corrientes y el campo magnético tanto en la figura superior como en la de la izquierda. Avanzamos de nuevo al siguiente instante. De nuevo observa la evolución de las corrientes hasta llegar al instante 3 y comprueba una a una la representación de cada corriente en los gráficos superior e izquierdo y la distribución del campo de acuerdo con ellos. Vamos a ver en secuencia los instantes 1, 2 y 3. Como ves, es como tener un campo magnético de fuerza uniforme que está rotando. Esta velocidad de rotación del campo es conocida como velocidad de sincronismo. Pongamos un conductor cerrado dentro. El campo magnético giratorio es un flujo magnético que cambia. Al girar está cambiando. De acuerdo con la ley de Faraday, este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz en el conductor. La fuerza electromotriz inducida produce a su vez una corriente del conductor. Lo que tenemos ahora es una corriente o movimiento de cargas en el interior de un campo magnético. De acuerdo con la ley de Lorentz, aparecerá una fuerza en cada sección del cable. Encuentra la dirección y sentido de esta fuerza en cada una de las secciones del conductor donde se ha representado la corriente. Para eso, usa la ley de Lorentz aplicando la regla de la mano derecha del producto vectorial. Para el vídeo y hazlo ahora. Lo que tenemos aquí es un par motor que va a hacer girar a la espira cerrada. Algo parecido ocurre también en el interior de un motor de inducción. Aquí, en vez de una espira cerrada, usaremos algo muy similar a las jaulas de ardilla tradicionales que hay en el oeste de los Estados Unidos. Una corriente alterna trifásica pasando por los devanados del estator produce un campo magnético rotativo. Como le ocurría antes a la espira cerrada, se induce corriente en las barras de la jaula de ardilla, que se cierran con anillos en los extremos. De nuevo aparecerá un par motor que hará rotar la jaula. Esa es la razón por la que lo llamamos motor de inducción. Se induce electricidad en un rotor no por conexión eléctrica,
sino por inducción magnética. Para hacer más fuerte la inducción, se rellena el rotor de un material ferromagnético como el del estator, con láminas aisladas y apiladas. Una gran ventaja del motor de inducción es que arranca solo. Puedes ver que tanto el campo magnético como el rotor giran. La cuestión es a qué velocidad gira cada uno. Para averiguarlo vamos a considerar varios casos. Considera el caso en el que la velocidad del rotor es la velocidad del campo magnético, es decir, la velocidad de sincronismo. En este caso, puesto que las velocidades son iguales, el rotor siempre experimenta el mismo campo. Según Faraday, si no hay variación de campo, no habrá fuerza electromotriz, ni por tanto corriente inducida. Eso significa que la fuerza sobre las barras del rotor es nula. La conclusión es que el rotor irá disminuyendo su velocidad gradualmente. Sin embargo, cuando al ir a una velocidad menor que la de sincronismo, ahora sí, esté sometido a un flujo magnético variable, empezará a crecer en él una corriente inducida y con ella un par motor que lo va a mantener girando. En resumen, el rotor nunca alcanzará la velocidad de giro del campo, la velocidad de sincronismo. Gira a una velocidad ligeramente inferior. A la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor la vamos a llamar deslizamiento. Es habitual expresar este deslizamiento en términos de porcentaje de la velocidad de sincronismo. La fuerza mecánica de giro del rotor se transfiere a un árbol o eje mecánico. En suma, en un motor de inducción entra energía por el estator y sale energía mecánica por el rotor. La energía perdida durante el funcionamiento del motor se disipa como calor, por lo que es necesario enfriar el motor con un ventilador que se pone al otro lado del rotor. Muy bien. Vamos a terminar la clase, que voy a entrar con la otra sección. Más bien, me olvidaba, ya se acordó, me parece, para el día domingo de 10 a 12, ¿no? Recuperar la recuperación. Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, el domingo de 10 a 12, a la sección N, voy a indicarles de que deben entrar con el mismo ID de la sección de ustedes, ¿ya? Para juntarnos todos. Muy bien. Entonces, si no hay alguna observación, algún comentario, vamos a finalizar. No, por ahora no, ingeniero. Muy Muchas bien. gracias. Entonces, tengan buenas noches. Ya nos vemos el domingo, ¿ya? A las 10. Luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Luego, ingeniero, gracias.